Muy buenas tardes a todos. Vamos a dejar un minutín para que se termine de sentar la gente. Bueno, vamos a empezar. Lo primero, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. La verdad es que tienen ustedes doble mérito. Primero, venir a escucharnos y segundo, hacerlo en un día en el que creo que el transporte en Madrid no es precisamente el ideal. Por tanto, doble agradecimiento. Hemos llamado a esta charla sobre perspectivas de mercado de Tresis, vuelta a los fundamentales, y espero que a lo largo del próximo rato, de la próxima hora y pico, seamos capaces de explicar por qué hemos dicho o por qué hemos llamado vuelta a los fundamentales. Podríamos decir, en lugar de hablar de sentimiento o en lugar de hablar de un montón de otras cosas que, como digo, vamos a tratar de explicar. Voy a hacer dos pequeñas notas referidas a temas logísticos. El primero, hemos dejado en los asientos, hemos dejado papel y boli para que hagan las preguntas que quieran formular. Lo primero que voy a hacer es repasar nuestra estrategia del 2018, los aspectos que más han pesado en el mercado, y luego hablaremos de la mano de nuestro economista jefe, Daniel Lacalle, hablaremos de cómo vemos este 2019, por lo menos en este comienzo de año. Y digo e insisto en este comienzo de año porque las cosas, como hemos visto en el 2018, tienden a cambiar de manera rápida, o muy rápida debería decir, insisto, como digo, que hemos visto en el 2018. El otro aspecto logístico, por tanto, hablaré yo primero, preguntas, todas las que quieran formular, tienen papel y boli, las irán recogiendo. Para las personas que nos están viendo en streaming, buenas tardes también, tenemos un correo, preguntas.conferencia@tresis.com, preguntas.conferencia@tresis.com por si quieren formular alguna pregunta, y por supuesto, si nos están siguiendo a través de Twitter, pues también con almohadilla Tresis 2019 pueden formular preguntas. Intentaremos resolver las que podamos al final de nuestro coloquio, de nuestro diálogo. Bueno, vamos a empezar ya sin más a repasar. Yo creo que la mejor manera de ver, bueno, en qué aspectos han cambiado, qué cosas han cambiado y si hemos acertado o no durante este 2000, acertado por lo menos en los aspectos macro y micro, digo, repasar lo que decíamos a principios del 2018. La verdad es que, como he dicho hace un momento, las cosas han cambiado y han cambiado de manera relativamente rápida. A principios del 2018 veíamos una economía global en crecimiento, en aceleración, podríamos decir. Este mapa empieza a ser algo habitual en nuestras presentaciones. Creemos que lo que recoge es cómo se ve o cómo ven los principales indicadores adelantados, cómo ven la economía. Y aquí lo que veíamos era un mundo en verde. Cuanto más verde o cuanto más oscuro el verde, mayor es el crecimiento, mayor es la aceleración de ese crecimiento. Cuanto más naranjita o incluso rojo, peor. Quédense con esa idea. Lo que veíamos a principios de 2018 es un mundo que crecía y lo hacía de manera saludable y además lo hacía aparentemente a nivel global. Voy a hacer un inciso aquí, les voy a decir que tengo un trancazo horrible, por tanto, si ven que de repente me paro, simplemente es culpa del trancazo, no es nada más que eso, ¿de acuerdo? Si me ven que tengo que coger aire, no es que me esté preocupando con algún dato, simplemente que estoy un poquito constipado. Bueno, decíamos mundo en crecimiento. Lo segundo que hablábamos era de la inflación. Es decir, después de varios años en los que la gran preocupación a nivel global era la deflación, la caída significativa y recurrente de los precios y ese miedo a la japonización, digo que a principios del 2018 y después ya de un 2017 también en la misma línea, teníamos un mundo con inflación, pero inflación moderada. Eso en un contexto, o por lo menos permitía que los bancos centrales mantuvieran sus políticas expansivas, con los principales bancos centrales, tanto Japón y Europa, todavía con tipos de interés negativos o cero, e incluso expandiendo su balance, y ya, eso sí, un cambio significativo por parte de la Reserva Federal Americana, subiendo los tipos ya 5 veces a principios del 2018 y con una perspectiva de 3 subidas de tipos adicionales a lo largo del mismo. Y un balance que, como digo, seguía expandiéndose, seguía la inyección de liquidez por parte del Banco Central de Japón y por parte del Banco Central Europeo,
y por la otra parte el banco, la Reserva Federal, los mantenía, desde luego, digamos que mantenía su balance y no seguía inyectando. Por otro lado, esta es la fotografía o la imagen que con la que tratamos de reflejar el altísimo nivel de actividad a nivel empresarial y los magníficos datos desde el punto de vista de los resultados empresariales, acelerados ya a finales del 2017 y con muy buenas perspectivas para el 2018. Pero hablábamos, como no, de riesgos. Esta es otra de las imágenes que es habitual. Estas imágenes son las mismas que proyectamos el año pasado para definir nuestra estrategia, el escenario y, por supuesto, nuestros miedos. Ya saben qué película es esta y el señor Trump decimos e insistimos que es el bueno, el feo y el malo. El bueno ya lo demostró con su reforma fiscal que entró en vigor a finales del 2017 y cuyo impacto ha sido muy significativo en los resultados empresariales en el 2018, pero hay otros dos señores Trump que ya empezaban a asomar a principios del 2018. El malo, nos referimos con ello a toda la política proteccionista y todas esa forma de hablar desde el punto de vista de la política exterior, pero sobre todo en lo referido al proteccionismo y, como digo, ya empezaba a aparecer. El otro, el feo, si nos sirve el ejemplo, todo lo que tiene que ver con el aumento de déficit que puede venir derivado de esa merma de ingresos por parte de la Reserva Federal. Como digo, que puede venir, todavía está por ver. Este era nuestro principal riesgo, nuestro principal temor, pero apuntábamos otros al que tampoco dábamos demasiada importancia, como eran las elecciones en Italia y el riesgo de polarización por los partidos de los extremos, izquierda y derecha. Era una de las cosas que nos preocupaban, pero incluso nosotros en el diálogo decíamos que, bueno, que estaban ahí, que tendríamos que ver cómo evolucionaban. Hablábamos de las elecciones, por supuesto, en Rusia, por este orden en Rusia, en México y en Brasil, y el omnipresente Brexit, del que también ya avanzábamos, digo omnipresente desde junio del 2016 y del que vamos a seguir hablando mucho en los próximos meses. Pero desde luego nos preocupaba, no sabíamos cómo podían evolucionar. Y sacábamos esta imagen que venimos haciéndolo desde hace ya varios años, que se refiere o tratamos de reflejar el importantísimo endeudamiento global, el nivel de deuda el nivel que la deuda ha alcanzado a nivel global y que no solamente ha alcanzado, sino que sigue creciendo. Y lo representamos simplemente con ese aspecto de drenar o por lo menos poner una losa, si sirve también el término, al crecimiento global. Decíamos que nos preocupaba y obviamente nos sigue preocupando. Y con todo ello hablábamos de la dificultad para predecir los tipos de cambio y también para predecir todo lo que tiene que ver con la evolución de los precios del petróleo por lo que podía representar después de un año que ya venía creciendo el 2017, digo el precio del petróleo después de los mínimos alcanzados el año anterior y que lógicamente podía ejercer de freno al crecimiento mundial y, por supuesto, de aceleración de la inflación y, por ello, y por tanto, a todo lo que tiene que ver con las políticas de los bancos centrales. Hasta aquí el repaso de los miedos. Había otro aspecto que también decíamos, ojo, y decíamos ojo, por las valoraciones, el nivel de las valoraciones alcanzadas después de 10 años de expansión macro en Estados Unidos y de expansión o de subida de las bolsas mundiales, sobre todo la americana y la alemana, no tanto las europeas. Pero veíamos ahí cómo, simplemente cogiendo como ejemplo el PER se desplazaba a la derecha. Hablábamos de un PER en Estados Unidos de 18 veces ganancias contra una media histórica del entorno de las 15. Si bien es verdad que en el 2017, ya en enero del 2017, ya estaba muy por encima de la media histórica, y simplemente lo digo porque muchas veces el hecho de que algo esté por encima de no significa que tienda a corregir o que tenga que hacerlo de manera significativa o de manera automática. Lo que sí que es evidente es que la reversión a la media se da y luego diré por qué es esto importante. ¿Cómo veíamos los mercados de manera muy rápida y muy simple? Éramos optimistas con la bolsa a nivel global. Y por este orden, primero Europa, luego Estados Unidos y luego los países emergentes donde empezábamos a ver un cierto riesgo, por lo que hemos dicho antes, de la subida de tipos en Estados Unidos
y lo hablamos durante el diálogo, de la subida de tipos en Estados Unidos y, por supuesto, de la previsible apreciación del dólar, que también poníamos ahí, que aunque era difícil de predecir, sí que veíamos que había una cierta tendencia a la apreciación y que esto podía impactar en todos los activos de los países emergentes. Descartábamos prácticamente de manera rotunda la deuda pública y lo hacíamos por dos cuestiones. La primera, por el riesgo asimétrico que suponían los niveles alcanzados por las TIRES en Europa y por las TIRES en Estados Unidos. Ahora vamos a ver lo que ha pasado con ellas. Y por otro lado, por esa previsión de subida de TIRES por el crecimiento en Estados Unidos y por lo que ya había anunciado la propia Reserva Federal que podía pasar con los tipos oficiales, es decir, subidas oficiales, traslado al mercado secundario, subida de las TIRES. Por tanto, lo descartábamos. Y en el caso de la renta fija privada, prácticamente lo mismo, pero decíamos que podía haber en un entorno de crecimiento económico como el que veíamos poco riesgo de impagos por el crecimiento económico y por la solvencia de las empresas y, por tanto, en todo lo que tiene que ver con la renta fija privada en Estados Unidos veíamos cierto valor. Por el lado del petróleo también veíamos que por el lado de la demanda no veíamos presión, y por tanto lo poníamos en rojo. Si bien también es importante tener en cuenta que todo lo que para nosotros el petróleo puede ser bueno si lo tomas como activo para invertir, es malo desde el punto de vista de la inflación y desde el punto de vista del crecimiento. ¿Qué ha pasado en los mercados 2018? No quiero aburrirles porque todos creo que lo han visto y la mayoría de ustedes lo han sufrido. Por tanto, no voy a, ni muchísimo menos, meter el dedo en la llaga o metérnoslo a nosotros, ¿no? Pero lo que es evidente es que ese primer análisis de año, donde veíamos que el petróleo parecía que no tenía mucho más recorrido, se ha producido todo lo contrario prácticamente hasta el mes de septiembre. Es decir, una tendencia claramente al alza con una subida o una apreciación de casi el 40% en dólares, mientras la inflación, lógicamente, ha ido por detrás y ha ido subiendo de manera progresiva, y este es uno de los aspectos que más ha pesado en el ánimo de los inversores a lo largo del 2018, provocando dos situaciones de crisis o de pánico concretas, digo, por inflación y por subida en los mercados de renta fija, tanto en febrero como en octubre. Esto refleja la evolución de las TIRES, tanto del bono alemán como del bono americano. Subidas muy importantes y, como digo, provocadas sobre todo por esa previsión de subida de la inflación en Estados Unidos. Esto fue el primer atisbo, el primer aldabonazo sobre lo que estaba por venir, digo, en el mercado norteamericano. Ahí se ve la curva, cómo rebotan o cómo suben las TIRES, tanto en Alemania como en Estados Unidos. Es verdad que la tendencia es alcista en Estados Unidos prácticamente hasta el mes de septiembre, donde vemos una TIR del bono superando con creces el 3,20, veníamos del 2,50 más o menos, y un bono alemán que es verdad que tiró mucho al principio de año para luego compensar la caída y terminar prácticamente ambos, tanto la TIR del bono americano como la del bono alemán, por debajo de donde empezaron el año. Y esto es muy importante de cara a lo que está por venir en términos de valoraciones y en términos de comparación. Durante todo el año lo que hemos ido viendo, acuérdense, muy verde, crecimiento y aceleración del crecimiento, naranjita o rojo, preocupación. Lo que hemos ido viendo, preocupación o caída de las expectativas y desaceleración de la economía. Lo que hemos ido viendo a lo largo del 2018 ha sido precisamente esto, ha sido un deterioro de las expectativas del crecimiento en prácticamente todos los bloques geográficos, luego hablaremos de ello, por supuesto, y sobre todo de China, pero, salvo, debería decir, en dos países que se habían visto muy afectados los años anteriores, Rusia y Brasil, y sobre todo en Estados Unidos, que no solamente no ha cambiado de colorcito, sino que ha incentivado, ha acrecentado la aceleración o ha acelerado su crecimiento a lo largo del 2018, donde sin duda alguna la reforma fiscal del señor Trump seguro que ha pesado. El dólar decíamos que era difícil de predecir, pero también decíamos que podía tener un impacto en muchos aspectos, sobre todo en lo que tenía que ver con los países emergentes. Pues bien, después de un arranque prácticamente hasta mitad de la primavera, donde el dólar no solamente no se apreció, que era lo que nosotros preveíamos, sino que se depreció y de manera significativa, a partir de ese momento lo que entró es una tendencia al fortalecimiento, a la apreciación. Y esto veremos que también tiene
impacto, lo ha tenido en los países emergentes durante, sobre todo la primera parte, manifestado en dos aspectos puntuales que luego comentaré, Turquía y Argentina, pero también en el resto de países emergentes. Y desde el punto de vista de las bolsas, aparte de la volatilidad que ha vuelto, y creemos que ha vuelto para quedarse después de un periodo en el que la volatilidad estaba o se situaba en terreno de mínimos históricos, digo que aparte de la volatilidad lo que hemos visto es un comienzo de año en vertical, al alza, recogiendo esos aspectos positivos que decíamos, para luego deteriorarse con un cóctel, no voy a utilizar el término todavía, pero un cóctel bastante complicado de noticias políticas y de datos macroeconómicos, como hemos visto acompañando a esa circunstancia de la inflación por un lado y por supuesto del deterioro del crecimiento, con una caída de máximos a mínimos que ha superado el 20% en prácticamente todos los mercados de valores internacionales. Es decir, comienzo positivo para luego terminar cayendo de manera muy importante a finales, sobre todo en el último trimestre. Los motivos que ha provocado esta caída y este cambio radical en el sentimiento de los inversores, creo que todos las tenemos en la cabeza, pero creo que es importante repasar. Lo primero, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Decía al principio, respecto al malo del señor Trump, el proteccionismo, ya en el primer trimestre dio varios avisos de por dónde iba su política exterior y por dónde iba la política comercial. Primero, con las amenazas a Canadá, al acero, a las importaciones de acero, aluminio, Canadá, luego México, luego la Unión Europea y luego centrando el tiro, no sé si es correcta la expresión, pero centrando el tiro y su énfasis, o poniendo su énfasis en China. Esto a lo largo del año no sé cuántas veces ha sido portada de The Economist, ni del Financial Times, ni de la prensa internacional, pero me atrevería a decir que más del 50% de los días ha abierto con una noticia relacionada con la famosa guerra comercial, que lógicamente se pronuncia a partir del verano. La tensión en los tipos de interés, con unas subidas y unos datos puntuales de subida o de tensión por parte de los precios o de los precios en Estados Unidos, poniendo más presión al señor Powell para subir los tipos de interés e incluso subiendo, como digo, 4 veces en lugar de las 3 que tenía previsto. Todo esto, como digo, se intensifica a partir del verano. La famosa negociaciones del Brexit. En un primer momento, las dudas sobre si se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, pero al final, una vez aparentemente se llega a un acuerdo entre el gobierno, lógicamente, el gobierno del Reino Unido y la Unión Europea, luego la dificultad se traduce o se traslada al propio Reino Unido y lo que tenemos es una crisis de gobierno, no sé si sin precedentes, pero desde luego muy intensa y que ha afectado mucho al ánimo de los inversores. Aquella cafetera italiana y el riesgo de polarización, pues este es el señor Salvini, primer ministro de Italia, más que por el hecho del partido que gobierna o no gobierna, o los partidos que gobiernan o no, el problema se ha dado con el pulso entre la Unión Europea e Italia y otra vez esos sonidos, esos ruidos sobre la Unión Europea, sobre el euro, sobre la credibilidad de los compromisos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto, como digo una vez más, se intensifica a la vuelta del verano. Los dos episodios de crisis en países emergentes por las políticas, no por el fortalecimiento del dólar, aunque también, pero desde luego por las políticas llevadas a cabo tanto en Argentina como en Turquía, con un deterioro de la situación macro, la entrada o la caída en recesión, aparte de otra serie de desequilibrios, que pone también nerviosos a los inversores por el riesgo de contagio y, por supuesto, por contagio para los países emergentes, pero también a muchas empresas que tienen intereses en ambos países. Las elecciones ya sabemos cómo se saldaron. De Rusia no hablo porque siempre es lo mismo, pero sí que tanto en México como en Brasil, extremos, izquierda y derecha, representados por López Obrador, veremos a ver cuáles son las políticas que lleva a cabo y, por supuesto, por Bolsonaro en Brasil, aunque en Brasil las políticas anunciadas, o por lo menos el programa electoral del señor Bolsonaro, han sentado extraordinariamente bien. Y terminamos el año con lo de siempre, con otra vez la puesta en escena de lo que es el populismo, en este caso las tensiones por todas las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia y el impacto que eso puede tener no solamente en el crecimiento, sino en las políticas del señor Macron. De China vamos a hablar
después, pero ya lo saben. Esto, en resumen, hemos terminado el año, como ya decía, con caídas muy significativas de los mercados internacionales. Es la primera vez, bueno, peor año desde el 2008 para los mercados internacionales de valores, pero me atrevería a decir, y a lo mejor hay que revisar mejor los datos, que es el primer año en el que prácticamente, debería decir, ningún activo genérico, renta fija, renta variable internacional, por zonas geográficas, por estilo, prácticamente ningún activo genérico ha terminado con una rentabilidad negativa, quiero decir positiva, es decir, no ha habido ninguno que no haya terminado en negativo, por decirlo claro. La primera vez prácticamente en el siglo XX y lo que llevamos del XXI. El gesto de desesperación creo que lo dice todo. Pero, además, no solamente ha afectado a la renta variable, como digo, a todos los activos, sino a la renta fija. Y esto ha hecho que, sobre todo para los inversores conservadores, esa represión financiera de la que tanto hemos hablado por los tipos de interés cero a nivel global, ha causado estragos. Porque la renta fija no solamente no ha servido de refugio, sino que lo que ha provocado es mayores pérdidas o una pérdida todavía mayor a la hora de buscar una alternativa, entre comillas, segura. Y esto nos lleva a nuestra situación. Las carteras de Tresis, lamentablemente, no han sido una excepción. No estamos en absoluto satisfechos con los resultados de nuestras carteras porque todos los perfiles, independientemente del riesgo, han terminado en terreno negativo. Por tanto, eso vaya por delante, que no podemos estar satisfechos, y a pesar de haber leído bien, y por eso insistía al principio de la importancia de la duración, de lo que duran las perspectivas, porque cambian de manera radical, tenemos que estar obviamente muy atentos y tratar de mejorar. Todo esto, en resumen, el año empezaba, se acordarán de esta imagen, empezaba como un escenario idílico. Se hablaba de crecimiento sincronizado, de cuento de los ricitos de oro, de Goldilocks scenario que decían los ingleses, y todo tipo de cursilerías. Bueno, pues el año ha terminado muy lejos de esto, no se asusten, ha terminado más bien en una pesadilla. No estamos aquí para hablar del pasado, pero creo que era importante para saber el tipo de análisis que nosotros hacemos, si nos ha valido de algo y cómo tenemos que aplicar y cómo tenemos que utilizar todos los datos que están a nuestra disposición para tratar de gestionar mejor nuestras carteras en el 2019, que es obviamente nuestro compromiso. Y en eso estamos y desde luego vamos a seguir estando. Voy a llamar, por favor, a Daniel para hablar del futuro, para hablar de nuestras previsiones. Daniel, si me acompañas, por favor. Muchas gracias. Bueno, Daniel, vaya añito. Un año interesante. Para todos, sí. Voy a quitar esto porque seguro que soy el único que no lo tiene. Seguro que soy el único que no lo tiene desconectado. Seguro que es el momento en el que te llaman, además, ¿no? Seguro. De la Asociación del Taxi, además. Bueno. Bueno, como digo, el año ha sido curioso, Daniel. Yo sé que tú eres también fan de la película It, que es la imagen que se correspondía antes. Es una novela de Stephen King, pero la película, bueno, es como todas las novelas y las películas de terror, pues trata de infundir miedo en los espectadores, en los lectores. Lo hace a base de sustos, de una música inquietante, de sobresaltos, de un ambiente lúgubre. Y además el personaje, el malo de la película, básicamente se alimenta del miedo de los protagonistas para crecer y para hacerse más fuerte. Ya saben por dónde voy. Creo que el año en los mercados ha sido algo parecido. A medida que salían los datos, la gente se iba asustando más y más, y es lo que creemos que ese sentimiento ha imperado en el comportamiento de los índices. Pero vamos a tratar de volver a los fundamentales y de ver dónde están realmente los fundamentales, porque ya es obvio que lo que estoy tratando de comunicar es que ha habido un montón de aspectos extrafinancieros que han influido de manera muy significativa en el ánimo de los inversores y han provocado una reacción que hasta cierto punto podía ser exagerada. Y es lo que vamos a tratar de analizar, Daniel. Lo primero, vamos a hablar del crecimiento a nivel global.
si te parece. Yo creo que es importante ver dónde estamos desde el punto de vista del crecimiento, porque es uno de los aspectos que más debería pesar, si efectivamente los fundamentales son los que dirigen los mercados y deberían serlo, cómo estamos a nivel crecimiento, a nivel global. Si recordáis todos cuando... Bueno, primero muchas gracias a todos, sobre todo por venir con estas dificultades. Si te acuerdas y recordáis todos lo que hablábamos, uno de los grandes riesgos que había era el exceso de complacencia, ¿no? El de unas expectativas de crecimiento demasiado sospechosamente positivas, ¿no? Bueno para los mercados emergentes, bueno para los mercados desarrollados, etcétera, etcétera. Sí, y hemos pasado de un shock de optimismo a un shock de pesimismo. Hemos pasado de pensar que todo iba a ir maravillosamente en todas las economías, en todos los sitios y todo esto, todo regado de manera espectacular por el gas de la risa monetario, ¿no? de los bancos centrales, a pensar que todo es un desastre. Y claro, no es así, ¿no? Hoy el Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja sus expectativas de crecimiento, que eran probablemente de las más optimistas, ¿no? Y el consenso ha estado rebajando esas expectativas de crecimiento. Pero incluso si consideramos que la economía china, que ha mostrado hoy unos resultados pues francamente pobres, ¿no? Que la economía de la eurozona pues también muestra una debilidad, etcétera, es difícil ver un entorno en el que no vayamos a tener un crecimiento pues más en línea con lo que llevamos viendo todos los años, excepto cuando nos creímos, lo 2017. El 2017, cuando nos creímos lo que este mismo payaso en la novela de Stephen King hace al principio, que es hacerte pensar, ¿no?, que no hay ningún riesgo y que le des la mano. Obviamente, bueno, no os voy a contar la película ni la novela, pero no es nada agradable lo que pasa cuando le das la mano. Entonces, yo creo que es volver, y cuando hablamos de volver a los fundamentales, es cuáles son esos fundamentales. Hablábamos de un crecimiento pobre, hablamos de un crecimiento con unas enormes dificultades para conseguir la inflación tan deseada por los endeudados y por los planificadores centrales. ¿Por qué? Por el efecto del envejecimiento de la población en los países desarrollados, por la tecnología y, por supuesto, por la saturación de deuda, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes que cuando todos los agentes económicos con cierto poder, los bancos centrales y los gobiernos, deciden que no duela, no duele. Y entonces, efectivamente, salimos de las crisis con crecimientos mucho más pobres, con niveles de inflación, por supuesto, mucho más bajos y con más deuda, pero se zombifica lo que es la destrucción creativa, que podría generar mucho mayor crecimiento luego posterior. Entonces, yo creo que eso es como hay que verlo más cercano a un entorno de crecimiento débil, pero crecimiento, un entorno de inflación débil, pero inflación, porque yo no sé quién es el que piensa que un 1% o un 2% anual es poco, es acumulativo, y además esos señores de los chalecos amarillos lo notan. Y bueno, pues que el peso de esa enorme cantidad de deuda es importante. Entiendo que desde el punto de vista del crecimiento, esas portadas y esas estimaciones de recesión, según nuestros análisis, como bien dices, de momento no están a la vuelta de la esquina. Recesión global es muy difícil que se dé. Una cosa es que China, claramente, cualquiera que mire los datos sabe que no está creciendo al 6,6%, y otra cosa es que nos vayamos a meter en una recesión global, ¿no? Yo creo que habrá países, por supuesto, que tengan un crecimiento negativo,
esos países ya estaban con grandes problemas en su momento, pero eso no significa que empujen a todas las economías, entre otras cosas porque los mismos factores que son negativos para algunos países son positivos para otros. Alemania, por ejemplo, ha evitado entrar en recesión este último a finales de año, gracias, entre otras cosas, a que los precios del petróleo están bajos, ¿no? Evidentemente. En China, entrando en China, y lo acabas de mencionar, que está en desaceleración es evidente, ¿no? Yo creo que ventas de coches o ventas minoristas o lo que son exportaciones lo demuestran. ¿Qué herramientas tiene China en ese sentido? Sé que te encanta esta pregunta también, que es el tema de la guerra comercial. O sea, todo esto que se ha hablado, he insistido antes en el protagonismo que ha tenido. Yo creo que el problema de China no es exclusivamente la guerra comercial, ¿no? El problema de China no es la guerra comercial y tampoco, bueno, yo sé que eso es más polémico, pero tampoco hay una guerra comercial. Llevamos, todos los que tenemos cierta edad aquí, hemos visto los aranceles de George W. Bush, hemos visto los aranceles de Obama. No es una guerra comercial, es una negociación. Y las negociaciones tienen tiempos diferentes para los políticos que para los mercados. Y obviamente eso no les preocupa, no es el elemento, digamos, decisor. Pero el problema de China en realidad no es un problema. ¿Cuál es el problema de que China crezca al 3 al 4%? Ninguno. Es un problema simplemente para las necesidades por parte del planificador central de dar unas cifras absolutamente espectaculares, ¿no? Entonces, claro, el problema de China empieza en el año 2008, no en el año 2018. El problema de China empieza en el año 2008 cuando, ante una ralentización de su nivel de crecimiento, decide implementar el mayor estímulo jamás implementado en China, que ya era una cadena de estímulo tras estímulo tras estímulo. Entonces se genera un enorme nivel de endeudamiento, de sobrecapacidad. China ahora mismo necesita, para crecer una unidad de Producto Interior Bruto, 4 unidades de deuda, comparado con 1,5 unidades en el año 2008. Entonces, el problema de China es el problema que los que hemos vivido, como somos españoles lo podemos decir, es un plan E con esteroides. China ha generado una enorme sobrecapacidad, una enorme cantidad de proyectos, de infraestructuras de todo tipo, etcétera, para una demanda que no llega, ¿no? Y entonces intenta sobreponer los problemas de exceso de estímulo con más estímulo. ¿Qué soluciones tiene? La solución ya la estamos viendo. Cada cierto tiempo, y una de las razones por la que a partir de septiembre los mercados empiezan a reaccionar, China hace exactamente lo mismo que le hemos enseñado todas las economías que hemos hecho los mismos errores en el pasado, que es, bueno, vamos a devaluar, y así somos más competitivos. Entonces devalúa, se lleva por delante el poder adquisitivo de sus ciudadanos, se lleva por delante la capacidad de recuperar la demanda interna, y resulta que la devaluación no le hace más competitivo, sino que le hace más débil. ¡Oh, sorpresa! Lo que todos sabemos. Bueno, no, lo que todos sabemos no, lo que todavía nos venden como mantra. Entonces, tiene muchas posibilidades. Si nosotros vemos la economía china, ya termino, la economía china, la parte productiva, la parte eficiente, va como un tiro. O sea, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con el consumo minorista, con todo lo que tiene que ver con los sectores productivos. ¿Dónde está el problema de China? ¡Oh, sorpresa! El problema de China está en los sectores planificados, en las empresas estatales, en los gobiernos regionales y en la burbuja inmobiliaria que se ha creado. Bien, eso van a tener que tomar medidas para reducirlo, porque si no, cuanto más lo hagan, será más difícil. Yo creo que el mensaje aquí es que lógicamente tenemos que ser muy atentos, pero que puntualmente, no sé con qué carencia, vamos a tener noticias o episodios que van a provocar volatilidad, porque cualquier anuncio de devaluación del yuan
va a provocar tensiones, obviamente. Pero es muy importante dar el mensaje a todo el mundo que China no crezca al 6% no solo no es malo, es buenísimo para todos. O sea, que será malo para el que haya construido un exceso de capacidad para venderle a los chinos. Eso es su problema, eso es un problema de mala decisión de inversión. Pero que China crezca de una manera sostenible, de una manera menos apalancada, no es malo. No solamente no es malo, es extremadamente bueno para todos nosotros y sobre todo para nuestros nietos. Vamos a hablar del siguiente aspecto que es clave para definir hacia dónde van las políticas monetarias, hacia dónde van los tipos, que es la inflación. Y está muy relacionado también con China, ¿no? Lo que hemos vivido y se ve en los gráficos, como decía, avanzaba antes, esa caída de la inflación a nivel global durante muchos años, que empieza a repuntar a partir del 2015-16, más bien 16-17. Hemos visto que a lo largo del 2018 era uno de los grandes temores por prácticamente todos los inversores internacionales. De hecho, es, como decía, dos de las crisis o dos de los momentos o de los episodios más volátiles este año han sido en febrero y en octubre por datos puntuales de inflación en Estados Unidos. Por contra, vemos una cierta moderación. La estimación ha cambiado tanto como que aquí, que es el dato que se coge, si no me corriges, para la subida de las pensiones en España, que es el dato de noviembre, que era 1,7, en diciembre ha terminado en el 1,2%, ¿no? Por ver cómo han cambiado las expectativas y contra los datos reales, ¿no? ¿Cómo, o sea, hay inflación a nivel global? ¿Se la espera? ¿No se la espera? ¿Puede ser este uno de los aspectos que marque las políticas monetarias? Hay inflación. No hay la inflación que quieren los planificadores centrales para desinflar su deuda, ¿vale? A inflación hay tal nivel de inflación que los descontentos sociales que vemos en Francia, en Italia, en tantos países, en el propio Estados Unidos, etcétera, siempre vienen de una preocupación que es el aumento de los precios. Entonces, mientras nos están diciendo que no hay inflación, resulta que claro que la hay y que los ciudadanos la notan. Otra cosa es que no sea la inflación que le gustaría tener a los planificadores centrales. Pero, claro, lo que tenemos que entender es imposible, ya lo decíamos el año pasado, decíamos que uno de los riesgos que esperamos para el año 2018 es el aumento de la inflación. Y yo decía, no lo vemos. ¿Y por qué no lo veo? ¿Por qué? Porque es imposible que con un aumento prácticamente cero de la productividad en los países desarrollados, con un aumento del endeudamiento a niveles de más del 300% del Producto Interior Bruto y con el avance tecnológico, se genere esa inflación, repito, que quieren los porque recordemos que la inflación, el IPC, como lo conocemos, lo inventó un economista, Irving Fisher, que la razón por la que lo inventó fue para poner juntas unas cosas que subían un 20% con otras que bajaban un 20%. Porque cuando sube el pan un 20%, la gente se enfadaba mucho. Pero si sale la inflación es el 2%, ya no hay tanto problema. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de que inflación hay, pero que esa inflación es insuficiente para lo que le gustaría a los bancos centrales y a los gobiernos que fuese, que ayudase a reducir la deuda. Pero desde el punto de vista de los datos fundamentales, lo que son los indicadores, a efectos de poder seguirlos, costes salariales o materias primas, ¿qué nos puede indicar, insisto, con respecto a lo que era al principio de año, ¿no? Al principio de año decíamos, no, la inflación es moderada, pero lo que vimos fue un despegue, un repunte. ¿En qué crees que tenemos que fijarnos para que no nos llevemos esos sustos? Yo creo que nos tenemos que fijar en tres factores, ¿no? Uno es la velocidad del dinero, ¿vale? Que es cuánto cambia el número de veces que se mueve una unidad de masa monetaria dentro de la economía. La segunda es un aumento, como tú bien decías, de los costes salariales. Pero de los costes salariales, ojo, netos, porque que suban los costes salariales y luego te suben los impuestos y tienes menos dinero en el bolsillo, no aumenta el consumo. A ver si lo pillamos esto no lo pillan mucho nuestros gobernantes, pero entonces eso es importante, los costes salariales netos, la velocidad del dinero, y otro factor muy importante es la
el aumento de la producción industrial con respecto a las expectativas, porque las materias primas se mueven por lo marginal, en el marginal, ¿no? Entonces, que esas materias primas generen inflación no es positivo. A nosotros nadie jamás ha salido de una gasolinera diciendo no lo puedo soportar, ha bajado la gasolina, ¿eh? Y nadie nunca ha salido de un supermercado diciendo esto es intolerable, ha bajado la carne. Entonces, lo que nos importa es la subyacente, y la subyacente necesita producción industrial, salarios netos y una mejora de la velocidad del dinero. Es decir, el resumen de esto, por lo que estás diciendo, es que de todos estos indicadores ahora mismo no hay tensiones inflacionistas, ¿no? No las hay. Y eso, trasladado a lo que son las políticas de los bancos centrales, ¿dónde nos deja? Porque insisto que el año pasado los dos momentos de tensión antes de que se produjera ese cóctel diabólico, que ahora ya lo puedo decir, que vimos a partir de septiembre, los dos episodios de volatilidad y de subida de tires y de bajada fue provocado por tensiones inflacionistas. Sí. O temores a las tensiones sí. Que ahora aparentemente no hay. Entonces, ¿dónde crees o qué crees que va a hacer por un lado y que debería hacer? Ya lo sé, pero bueno, para que lo compartas, ¿qué va a hacer la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón y si acaso el Banco de China? Yo creo que, bueno, el Banco de China a imprimir hasta morir, eso es claro. El nivel de inyección de liquidez del Banco Central de China está a nivel récord histórico en los últimos 2 meses y ha subido en la última semana. Y los bancos centrales se encuentran pues en la trampa de liquidez. Es decir, si suben los tipos se generan estas tensiones en los mercados y si bajan los tipos no incentivan a mayor inversión. No, a nadie en Estados Unidos va a decidir invertir más o consumir mucho más por que los tipos estén al 2,25 o al 2,10 o el 2. Obviamente. Entonces, los bancos centrales probablemente lo que intenten es manejar, probablemente no, seguro, van a intentar manejar las expectativas para que no se genere otra percepción de que la curva se aplana o entra en curva negativa, ¿de acuerdo? Y de esa manera, por lo menos mantener ese concepto del que hablaba Bernanke en su época, ¿no? De la ilusión de riqueza, ¿no? De la percepción de riqueza. Yo creo que, por lo tanto, es muy probable que los bancos centrales mantengan una política extremadamente acomodaticia, en un entorno en el que todo el mundo habla de normalización, pero en realidad pues tener tipos que siguen por detrás de la curva y tener unos balances que el que menos pesa es un 19% del Producto Interior Bruto, pues es ser extremadamente acomodaticio todavía, ¿no? O sea que, en tu opinión, el discurso y seguramente la acción de los bancos centrales no debería, por lo menos a corto plazo, poner tensión en los mercados. No, desde luego, desde un punto de vista de dar sorpresas, ¿no? Tampoco eran sorpresas, o sea, la hoja de ruta estaba muy clara. Lo que hizo la Reserva Federal no es que estuviese anunciado, es que estaba mega anunciado. Lo que pasa es que probablemente la Reserva Federal veía una tensión inflacionista que los indicadores adelantados no estaban mostrando. Entonces lo que se empezaba a generar era la percepción de que la Reserva Federal se podía equivocar subiendo los tipos de interés muy por encima de lo que en realidad iba a mostrar la inflación subyacente, por lo menos. ¿Coincides en que el discurso de los banqueros centrales es clave, ¿no? Lo digo porque sí. Uno de los momentos o de los aspectos que ha pesado para el cambio de tendencia que hemos visto en las últimas semanas en los mercados fueron precisamente unas declaraciones del señor Powell en diciembre, ¿no? Sí. Sí, es que vamos, decía Bernanke que la acción de un banco central es un 80% comunicación y un 20% acción, ¿no? Y no le faltaba razón desde el punto de vista de los mercados, ¿no? Otra cosa es lo que ellos creen que hacen sobre la economía real. Pero el cambio de 180 grados en la forma de comunicar de Jerome Powell sí ha sido un factor. Yo creo que sí ha sido un factor y creo que probablemente creo que es equivocado, sinceramente, creo que es equivocado. Creo que pensar que la economía mundial va a mejorar porque suban las bolsas no tiene un efecto de correlación para nada, o que van a cambiar el ciclo por eso, pero
creo que el cambio de comunicación es bien evidente en las palabras no solamente de Powell, sino en las de Kuroda, de hace una semana, y en las de Draghi la semana que viene. Ya veréis. Que veremos a ver. Va a ser una alegría. Por dónde respira. Vamos a ir al siguiente bloque de aspectos fundamentales que hemos dicho antes que también pesaba y mucho. Ahora van a entender por qué insisto en esto de pesaba en el ánimo de todos los inversores, que es la deuda. Todo lo que tiene que ver con la deuda a nivel global y el engorde o el crecimiento de la deuda a nivel global. Yo creo que este es uno de los aspectos que, en fin, que sigue estando ahí detrás. Tú lo has no solamente dicho y comentado en este mismo foro, sino también escrito. Claro. Que es este endeudamiento global que sigue creciendo y creciendo, como digo, a nivel global. ¿Crees que esto en algún momento es algo que ha pesado significativamente en el 2018 o es algo que estamos todos acostumbrados a vivir con ello y que vamos a seguir viviendo con ello? El endeudamiento no suele pesar sobre el posicionamiento de los inversores mientras se percibe que es fácil o que va a ser más fácil de repagar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A medida, o sea, todas estas políticas, desde luego, bajar los tipos de interés y aumentar la liquidez no reduce el endeudamiento, ¿entiendes? Si yo pongo una bandeja llena de donuts, te los comes, ¿no? Eso, ¿no? Y un cartelito que ponga coma con moderación, te pones hasta arriba de donuts. Entonces, el efecto de ese aumento, ¿qué es lo que pasa? Si se espera que el año que viene que las economías crezcan mucho, que los resultados empresariales sean muy buenos, etcétera, entonces digamos que no genera preocupación. ¿Cuándo genera preocupación? Cuando el aumento del endeudamiento es superior a lo esperado y además las expectativas de crecimiento, de inflación y de beneficios empresariales van a la baja. Entonces ahí es donde se genera esa, digamos, falta de fe. Bueno, ¿no? Y sobre todo si crees que el endeudamiento o que los tipos de interés, el coste de esa deuda va a subir de manera significativa, que es algo que ha pasado en el 2018. Exacto. Creo Entonces, que están ahí siguiendo el por qué estoy enfocando las preguntas desde el punto de vista de estos bloques. Creo que conviene incidir en una cosa. Nosotros en este 2018, sobre todo en este último trimestre o cuatrimestre, hemos ido viendo todo el deterioro, todo empeoramiento de las perspectivas de los agentes económicos en este sentido. Menos crecimiento con más coste de la deuda, aumento de la deuda con más coste, inflación que lleva aumento de tipos y por tanto menor crecimiento, etcétera, etcétera. Y además, como digo, recesión. Estamos tratando de incidir en aspectos que desde luego no son positivos. La desaceleración no es positiva, pero no es recesión. La inflación no es un repunte significativo de la inflación, sino una inflación moderada, que a todos nos gustaría que fuese muy bajita, por lo que ha explicado Daniel. Una deuda que está ahí, que desde luego está ahí y es muy importante, pero no vemos una tensión de que aumente el coste de esa deuda. Claro. Pero permíteme que te haga una pregunta, gráfico, que es cómo ha cambiado, porque mucha gente ha dicho: ojo, porque estamos en algo parecido a lo que pasó en el 2008 con los niveles de deuda. ¿Qué ha cambiado con respecto a la deuda en este 2018 y en lo que llevamos en estos últimos años con respecto al 2008? Lo primero que ha cambiado es el nivel de exposición de esa deuda. Si ves este gráfico que estamos viendo ahora mismo, muestra la reducción del apalancamiento de los principales valores de Europa, el Stock 600 y del S&P 500, ¿no? Y lo que vemos es que con respecto, o sea, su capacidad de repago, o sea, es deuda con respecto al EBITDA, al resultado operativo, pues se ha reducido de manera muy importante. Es decir, el sector privado, las empresas, sí han hecho un importante esfuerzo de reducción de lo que es el apalancamiento. Si uno mira, claro, la deuda total, como la publica el Bank of International Settlements o cualquiera de estos, pues lo que muestra es que la deuda absoluta ha subido, pero estamos hablando de capacidad de repago, ¿no? Eso sí
importante, ¿vale? La deuda de las familias también se ha reducido de manera importante. Fíjate que, por ejemplo, la gente que es muy, muy negativa te habla de 1,5 billones europeos de deuda de los préstamos para estudiantes en Estados Unidos. ¿Ve? Pues, pero claro, no es lo mismo la desagregación comparado con lo que era, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria, ¿no? Burbuja inmobiliaria ahora misma, pues tienes en China y tienes burbuja inmobiliaria, pues a lo mejor pues, puntual, a lo mejor pues en Canadá o en Australia, donde los precios han disparado, pero no tienes digamos, un efecto de cadena típico. Segundo, cuando la gran burbuja de deuda es la deuda estatal, pues sinceramente se hace todo lo posible para que no pinche. Entonces, la percepción de algunos el año pasado de que el Estado norteamericano no se iba a poder financiar, una ridiculez, con todo mi respeto. O sea, se podrá financiar a un tipo un poco más alto o un poco más bajo, pero que se va a financiar esa deuda, no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Que drena liquidez de otros activos. Pero yo veo esa diferencia, o sea, que no estamos en una situación en la que vayamos a generar un efecto cadena por ese exceso de endeudamiento. Fijaos que en este año pasado hemos visto el tema de Argentina, el tema de Turquía, el tema de los mercados emergentes, India, etcétera. No sé por qué nos olvidamos de la India, Sudáfrica, etcétera. Y no se ha llevado por delante. O sea, lo que ha hecho ha sido reducir unas estimaciones optimistas, ¿sabes? Entonces yo creo que eso también hay que ponerlo un poco en ponderado, ¿no? Yo creo que acabas de mencionar el tema de la liquidez. Yo creo que también es muy importante para tratar de entender lo que ha pasado en este 2018, lo que ha pasado con la liquidez, ¿no? Y con porque toda esta deuda, lógicamente, se tiene que pagar y se tiene que refinanciar. Y eso, lógicamente, de algún sitio tiene que salir el dinero para refinanciar eso. Yo creo que hemos vivido una época de inyección masiva de liquidez en los mercados y ahora lo que hemos experimentado en este 2018 es precisamente el cierre de ese grifo, ¿no? De esa inyección masiva de liquidez. Efectivamente, si nosotros vemos qué es lo que ha ocurrido en cuanto a la masa monetaria, la M2 a nivel global, hemos estado durante todos estos años pasados viendo una enorme inyección de liquidez. Fijaos que es prácticamente un gráfico que solamente va hacia arriba. La masa monetaria ha estado creciendo por encima del Producto Interior Bruto real todos los años y por lo tanto había exceso de liquidez y muchos de los factores de riesgo pues entonces se disfrazaban con esa liquidez. El primer año en el que ese nivel de aumento de liquidez pasa a ser negativo ha sido el año pasado. Ha sido el año pasado, ahí lo veis en el gráfico, al final veis que hay una caída del aumento de esa liquidez, de la masa monetaria, por la acción de la Reserva Federal, pero también por la retirada mediana de los estímulos del Banco Central Europeo y se recupera a final de año con ese récord de inyección de liquidez del Banco Central chino. Vamos a tratar dos temas desde el punto de vista micro que creo que son muy relevantes, que son los resultados empresariales, las expectativas de resultados y cómo influyen también en el comportamiento de los mercados. Yo creo que algo que nos ha sorprendido con ese análisis que hacíamos a principio de año y que hemos ido viendo a lo largo del 2018 es que los resultados empresariales a nivel global, en concreto en Estados Unidos y en Europa, han sido muy positivos y sin embargo los mercados han tenido un comportamiento claramente negativo. Esto que están viendo básicamente refleja lo que estoy diciendo. Cuando los beneficios empresariales suben, lo normal, porque es la base del comportamiento al final de los mercados de valores, los índices han subido y sin embargo el 2018 es el primero desde el año, el único en la serie histórica más larga, pero desde luego es totalmente anómalo. Los beneficios empresariales a nivel global han crecido más de un 15% y sin embargo los mercados han caído como hemos comentado que han caído, ¿no?
¿Cómo ves o cómo vemos y por qué crees que se ha producido este desbarajuste, si se puede llamar de alguna manera? Hombre, yo creo que de nuevo volvemos shock de euforia, shock de pesimismo, ¿no? Hemos pasado de una época en la que comprábamos cualquier cosa cuando publicaba resultados, veíamos, ¿no? Publicaba resultados, los resultados no eran demasiado buenos y nos decían, es que en el 2018 van a crecer un 20 o un 30 o tal, y había unas expectativas enormes. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el 2018? Lo que ha pasado en el 2018 es que con resultados decentes, las bolsas han reaccionado muy negativamente una vez que esos resultados decentes no eran espectaculares. Pero fíjate que mientras estamos viendo, por ejemplo, estos son resultados de beneficio por acción, pero la generación de caja libre en el S&P 500 está a máximos históricos, por ejemplo, ¿no? También en los índices europeos, es decir, la capacidad de acometer un entorno más difícil. Y yo creo que uno de los problemas ha sido esas expectativas, digamos, demasiado agresivas de lo que iba a hacer la reforma fiscal, de lo que iba a hacer ese crecimiento aparentemente sincronizado. Y nos está quitando de ver que, pues sí, el otro día me decían, las estimaciones de crecimiento de beneficios se han reducido a la mitad. Oye, pues suena mal, ¿no? Pero claro, dice, ¿se han reducido a la mitad a qué? A un 4% o un 8%. Bueno, pues eso significa crecimiento de beneficios. No estamos hablando de colapso, recesión de beneficios o una bola de endeudamiento como en el año 2008. O sea, en el año 2008, si lo recordáis, pasamos de en el año 2007 esperar para el año 2008 un aumento de beneficios que pasó a ser una caída en absoluto de beneficios, es decir, para abajo, y además estando muy endeudado, o sea, una destrucción de caja libre, ahora a una cosa pues que parece simplemente como más en línea con la realidad, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que es importante también ver lo que ha pasado con las valoraciones, ese gráfico que poníamos, que venimos poniendo sistemáticamente para ver dónde nos encontramos en términos de valoraciones históricas. Yo creo que esto también refleja muy bien lo que ha pasado con la corrección del mercado. Lógicamente, si mantenemos las estimaciones de beneficio o crecen incluso, aunque sean menos de lo que estaba previsto, pero crecen y el mercado cae, lo que se produce es una corrección clarísima de valoraciones. Ese mismo gráfico con datos en enero del 2018, veíamos que el circulito azul, que es el momento presente, estaba mucho más a la derecha de la imagen, es decir, mucho más alejado de la media histórica, por arriba, y ahora lo que vemos es que está claramente o por lo menos por debajo. No es excepcionalmente barato, pero sí que vemos que se ha corregido esa sobrevaloración histórica, no histórica, con respecto a la media histórica que teníamos en ejercicios anteriores, ¿no? Y además en esa bajada de múltiplos ya está incluida una revisión a la baja del denominador de los beneficios empresariales. Es decir, no es que, vuelvo a decir el año 2008, en el año 2008 escuchábamos todo el tiempo que todo estaba muy barato. ¿Pero por qué? Porque nos decían que el PER, el precio sobre los beneficios, parecía bajo, pero es que claro, el problema estaba en los beneficios. Es que aquí por lo menos yo creo que ha habido una limpieza de consenso muy sana entre esa euforia de septiembre y diciembre. Yo creo que esto es muy relevante. Voy a recordar que tienen papel y boli, si quieren formular alguna pregunta se lo van recogiendo. Vamos a ir al resumen de todo esto. Yo creo que desde el punto de vista fundamental el mensaje espero que quede suficientemente claro. No estamos descontando un escenario dramático de recesión a nivel global, ni mucho menos. Vemos una desaceleración en algunas zonas más que en otras, con unas zonas que siguen creciendo de manera
importante. Vemos beneficios empresariales que han moderado las expectativas y eso es muy importante desde el punto de vista de la valoración. No vemos tensiones inflacionistas que puedan provocar tensiones a su vez por parte de los bancos centrales o reacciones por encima de lo que se espera de los bancos centrales con subidas adicionales. Creo que esto es muy relevante. Es verdad que hay un problema tremendo con la deuda, pero también es verdad que la deuda no es la misma que había en el 2008 y mucho menos por el lado de las empresas. Esto creemos que es también bastante relevante y desde el punto de vista de las valoraciones se han corregido de manera significativa con respecto a los últimos ejercicios y si las estimaciones de beneficios más ajustadas se acercan a la realidad, creemos que es como decía Daniel, no es caída, no es espectacular, pero son subidas muy por encima, desde luego, de la inflación. Estos son los aspectos fundamentales, pero no podemos olvidar otros aspectos que tenemos que tener muy claro que han pesado y mucho en el ánimo de los inversores, empezando por la guerra comercial, siguiendo por el Brexit, deadline es 29 de marzo, si no me equivoco. Sí. Vamos a ver qué pasa con el gobierno inglés, vamos a ver qué pasa con ese peloteo de propuestas o no propuestas, pero desde luego genera tensión e incertidumbre y va a estar muy presente en el ánimo de los inversores. Tenemos aspectos relacionados con la política, no voy a concretar, pero recuerdo que en mayo tenemos elecciones europeas y desde luego los partidos extremistas van a tomar y van a tener más peso en ese Parlamento y esto no es más Europa, que es precisamente lo que creemos que se necesita. Por tanto, ojo, porque habrá momentos de tensión y de volatilidad, pero tenemos que mojarnos. Y yo creo que lo que queda es hablar, lógicamente, de cuál es el equilibrio entre el sentimiento y los aspectos fundamentales para hablar de nuestra cartera, de cómo vemos, cuáles son nuestras perspectivas. Yo creo que insisto en lo que he comentado al principio, de que son nuestras perspectivas ahora, porque pueden cambiar y desde luego tenemos que estar atentos para cambiar si es necesario. Pero el resumen de nuestras carteras es distinto al que teníamos el año pasado. Probablemente también nos pesa la corrección que ha habido en los mercados, en este caso al alza, desde mediados o desde finales de diciembre, debería decir, con una subida muy importante que ha corregido una parte de esa caída que hubo a principio, durante el último trimestre del 2018. Por tanto, nuestra visión, ¿cómo se resume? Pues se resume que somos, como decía mi primer jefe, moderadamente optimistas para la renta variable en el 2019. Moderadamente optimistas porque sabemos que el sentimiento pesa y aunque los aspectos fundamentales creo que quedan perfectamente definidos, son relativamente optimistas o son positivos. Desde luego se alejan de ese escenario dramático que parecía descontarse a finales del 2018. Bueno, hay tensiones y hay desaceleración y tenemos que ir viendo cómo evolucionan. Por tanto, desde el punto de vista de las bolsas, vamos a estar en la posición neutral y muy atentos a todos estos aspectos de sentimiento extra financieros que hemos comentado. Preferimos la bolsa americana a la bolsa europea y desde luego la bolsa emergente vamos a tener que estar muy atentos a todo lo relacionado con el dólar y con los tipos de interés. El dólar, ahí también lo ponemos, es muy difícil de prever lo que va a pasar, nunca podemos mojarnos con qué o cómo estimamos o qué estimamos del dólar, pero es verdad que algunos aspectos nos hacen ser optimistas con el dólar respecto a la cesta de monedas global, pero no tanto con el euro, porque hay mayor demanda de dólares y menos oferta de dólares por lo que es la política restrictiva de la FED, restrictiva entre comillas, me perdonas Daniel, pero creemos que el dólar debería moverse en un rango relativamente estrecho con el euro, no así contra otras monedas, y si esto fuera así, los países emergentes volverán a estar en tensión. Si por el contrario el dólar tiende a debilitarse, pues seguramente la oportunidad esté precisamente en los activos de países emergentes que, como ven, hemos puesto en neutral con respecto a nuestros pesos neutrales. El petróleo, si es por demanda, desde luego no vemos mayores tensiones en el precio del petróleo, es lo mismo que decíamos el año pasado, pero es verdad que la oferta, la manipulación de precios puede volver a hacer
que el petróleo se fortalezca, y esto, desde luego, desde el punto de vista global, ya vimos lo que pasó en el 2018 con arrastre de la inflación y, por tanto, más tensión para los tipos de interés a nivel global. Deuda pública, creemos que es asimétrico, desde luego en euros. Invertir en deuda pública no nos merece la pena el riesgo. La rentabilidad que ofrece, me da igual, hablo a nivel global, no nos merece la pena. Es verdad que por cuestiones tácticas se puede jugar por esas tensiones que se pueden meter en los mercados de renta fija. Me refiero, estoy pensando en Italia, lo que pasó en la segunda parte del año puede dar oportunidades tácticas, pero desde luego yo no compraría un bono al 0,20 en Alemania. Igual que como europeo en euros no puedo comprar, aunque el 2,70 puede resultar, o el 2,75, o incluso el 3 de TIR a 10 años en Estados Unidos, con este escenario que hemos dibujado puede parecer atractivo. Para nosotros en euros, con el coste de cobertura, creemos que no merece la pena. Por tanto, fuera la deuda pública y tan solo algunos nichos de oportunidad, también en dólares, en deuda, en renta fija en Estados Unidos, y poco más. Sigue habiendo, vemos ya una cierta ralentización, evidente ralentización en el mercado inmobiliario en Estados Unidos, por tanto fuera, y hablo a nivel global, invirtiendo a través de fondos. En Europa sigue habiendo cierto valor, si no caemos en esa recesión, con este entorno de tipos y con los tipos cero es una alternativa, por tanto ahí hay o puede haber valor. Es complicado jugarlo, pero puede haber valor. Y yo creo que no me he dejado ninguno de los activos, Daniel, no sé si hay alguno que no haya dicho, pero esa es un poquito nuestro posicionamiento. Insistir en, a pesar, y con esta corrección que hemos tenido el año pasado, decíamos lo contrario, más Europa que Estados Unidos, desde luego no nos funcionó. Este año, con esta corrección de valoraciones que hemos visto y por las posibles tensiones, más Estados Unidos que Europa en el caso de la bolsa. Yo creo que este es el resumen, y pasamos a preguntas, que estoy seguro que tienen algunas formuladas por ahí. Voy haciendo una y vas contestando, digo, ya sí. Se me da tiempo a ordenar el resto, ¿vale? ¿Cree que Brasil sigue teniendo potencial alcista a corto o medio plazo? ¿Qué opina sobre el sector biotecnología? Si es buena opción para invertir este año. ¿Y en Estados Unidos value o small mid cap? Así dejo que hables y... muy bien. Brasil, bueno, tenemos que ver el resultado. Brasil el año pasado tuvo una reacción francamente positiva, porque pues un poco lo que pasó con las elecciones con Trump, ¿no? Que llega una fuerza que el mercado inicialmente no se espera, y además pues Bolsonaro promete una serie de políticas de oferta que, bueno, pues el mercado no está acostumbrado a analizar, ¿no? El mercado tiende a desdeñar las políticas de oferta, y entonces tienen un impacto mucho mayor que las de demanda, mucho mayores sobre las economías. La cuestión es si Bolsonaro va a ser capaz, no sé si tenéis una idea del Parlamento brasileño, pero no es un Parlamento sencillo. Entonces no sé si va a ser capaz de implementar todas esas medidas con el éxito que necesita. Y, por supuesto, los fundamentales de la economía brasileña siguen siendo débiles, es decir, déficit comercial, déficit fiscal, el endeudamiento de sus empresas estatales. Hay varios factores que por lo menos hay que tener en cuenta. Por lo tanto, yo creo que hay que ser como mínimo cautelosos con la expansión de múltiplos, y dejar que esas medidas se transformen en algo tangible, es decir, beneficios empresariales. Yo esperaría desde luego los resultados del cuarto trimestre y mucho más a las expectativas al guidance, a las expectativas de las empresas. Hablaba sobre biotecnología, tipos de interés. Tenga en cuenta el escenario que se puede generar de tipos de interés, la subida no ya tanto de los tipos de interés de los bancos centrales como los spreads, los diferenciales que indican mayor riesgo. Por lo tanto, hay que tomarlo con cierta cautela, sobre todo por las valoraciones. Muchas de las empresas que usted va a invertir son empresas que no generan un solo dólar de beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que debemos, como mínimo, esperar un comportamiento mucho más
cauteloso y sobre todo mucho más cauteloso porque es muy dependiente de esos dos factores que hemos hablado antes. Todas las empresas de tecnología dependen de una manera muy importante del aumento de la liquidez y de los tipos de interés. Por lo tanto, bueno, pues más cauteloso. Y de la otra era las empresas, Brasil, no, Estados Unidos. De Estados Unidos hay varias preguntas en general. Nos preguntan, hay varias preguntas relacionadas con el sector tecnológico, con Estados Unidos, si se puede estar en bolsa sin invertir en Europa, no hay valores, dice la pregunta, tecnológicos, si se puede estar en renta variable sin estar en sector tecnológico y en concreto Europa, Estados Unidos. Digo, he contestado antes, he dicho que preferimos estar en Estados Unidos que en Europa. Uno de los motivos es este y el crecimiento, pero hay varias preguntas relacionadas con sector tecnológico y Estados Unidos. Si quieres yo si quieres le contesto esta primera parte. A ver, uno de los factores fundamentales a valorar es la recompra de acciones, ¿de acuerdo? La recompra de acciones la hacen fundamentalmente las compañías más bien grandes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con una economía norteamericana que no vemos un proceso de recesión a corto plazo, pero sí vemos ralentización. Las más pequeñas son muy volátiles. Obviamente lo han hecho muy bien a principios de año, entonces si ven ustedes movimientos pues del 10-15%, oye, 15% to the back, ¿no? Y porque lo más lógico es que esas compañías no tengan el empuje de recompra y además el de expansión de múltiplos. Hay también varias preguntas relacionadas con el oro, con las materias primas en general, pero con el oro. Alguna pregunta dice, el único activo que ha subido el año pasado ha sido el oro. No es verdad, el oro también ha bajado con respecto a principio de año. Digo, por si hay otra cosa, es que en dólares, si queremos hacer la ecuación, te salga rentable. Pero el oro en dólares ha caído. Pero bueno, hay varias preguntas relacionadas en monedas, claro, las monedas que se han desplomado, en bolívares y en pesos argentinos, el oro está por las nubes. No estoy diciendo es una broma, es un hecho. No quiero decirte que las monedas emergentes se han desplomado y el oro no lo ha hecho mal relativo. Es verdad, el oro en dólares o en euros tiene funciona si pensamos que el mundo se va a desplomar, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis año 2008? O si pensamos que va a haber un enorme repunte de la inflación. Ninguno de esos dos factores creo que están ahora mismo encima de la mesa. Esto por lo que tenía las materias que ver... primas en general dependen mucho. Las materias primas dependen mucho de un comprador que es el 15-17% del Producto Interior Bruto del mundo y una cantidad desproporcionada de las importaciones, que es China. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú tienes un comprador que es el 17% del Producto Interior Bruto del mundo, pero el 30 al 40% de las importaciones de una materia prima, una moderada ralentización de las importaciones, del crecimiento de las importaciones de China, no genera la inflación de esas materias primas. Es sorprendente el oro, porque yo he recibido a lo largo del 2018 y viendo cómo estaban las cosas y viendo precisamente la situación de los mercados, la volatilidad, ¿por qué no invertimos en oro? ¿Por qué no invierten ustedes en oro? ¿Por qué el oro? El oro normalmente, digo, con ese temor que teníamos de la inflación, normalmente el oro reacciona a temores de subida de la inflación. Y el oro a lo largo del 2018, como he dicho antes, no solamente no ha subido, sino que ha bajado. Ha repuntado ligeramente a final de año, pero no ha bajado. Es decir, no ha recogido una expectativa de subida de inflación. El oro ahora mismo está descontando, en mi opinión, que el mundo... obviamente no se va a una megacrisis tipo 2008 y dos, que las expectativas de inflación no son fuertes. ¿Hay alguna pregunta relacionada con la renta fija? Si Europa o Estados Unidos, creo que he contestado. Hay algunos nichos de oportunidad en Europa porque los diferenciales, en Estados Unidos porque los diferenciales subieron más a finales de año con ese temor de una desaceleración. Ya he dicho que en Europa no vemos estas oportunidades, pero en Estados Unidos hay que tener lógicamente la precaución de la moneda. Si cubrimos
estos tipos a dólares, de dólar a euro, no tenemos rentabilidad. Es decir, esa prima de rentabilidad la estamos perdiendo por la cobertura. Por tanto, deja de ser tan atractivo. Por eso insisto que en dólares de acuerdo, pero si no, no. Y desde luego, si jugamos por seguridad, jugamos renta fija, en este contexto puede parecer una contradicción. Poca duración, pero como sabemos que va a haber volatilidad, no nos jugaríamos porque nos puede pasar lo mismo que ha pasado en el 2018 con las carteras. Es decir, movimientos bruscos pueden dar al traste y generar rentabilidades negativas. Sé que es complicado, subida de tires, acuérdense, bajada de precios, la relación inversa entre precio y TIR. No vemos mucha tensión por parte de las tires, pero el riesgo, insisto, que es asimétrico. Sí. La rentabilidad que nos ofrecen estos productos, estos activos, es demasiado bajo para el riesgo que podemos correr. Insisto en el dato y lo simplifico, el bono alemán del 0,25 al 0,70 sí. Son 50 puntos básicos, eso es una pérdida, número redondo, del 4%. Digo, así de fácil, entre el 3 y el 4%, ¿vale? Sí. Y se puede volver a producir con tensiones en los mercados. No vemos, es valor refugio, estamos viendo ahora una salida de dinero del activo refugio, de marco, quiero decir, del bono más tradicional subconsciente, del bono alemán, el refugio, y del bono americano a largo plazo, y viendo cómo repuntan las tires, ¿de acuerdo? Por tanto, mucho cuidado con el juego de tires y, desde luego, si queremos jugarlo, con poca duración, ¿vale? Hay una pregunta, Daniel, que me imagino que más que la planteo como tal, pero ¿qué cisnes negros puede haber? Claro. Entiendo que hablamos de riesgos. Si supiéramos cuáles son los cisnes negros, claro, no habría cisnes negros. No se llamarían cisnes sería negros, tan negro, ¿vale? Los cisnes negros de por sí son cosas que la gente no espera. Pero, ¿cuáles pueden ser elementos importantes de riesgo? Para mí, el mayor riesgo que hay ahora mismo es que los bancos centrales caigan en su propia trampa y decidan hacer una inyección, porque los datos últimamente pues son un poquito más débiles. ¿Por qué? Porque el efecto placebo deja de funcionar. O sea, las empresas no van a invertir más porque los tipos de interés pasen de estar de 0 a menos 0,5 en términos reales, ¿no? Entonces yo creo que ese es un gran riesgo. Otro riesgo para mí es una decisión abrupta por parte de China o de Estados Unidos de romper lo que todo el mundo ya descuenta, que es un acuerdo, ¿de acuerdo? Eso es no por una cuestión de que tenga ningún impacto, ¿de acuerdo?, sino por el sentimiento. Yo creo que en general la recuperación de las bolsas, etcétera, incluye unas expectativas a lo mejor un poquito onerosas con respecto a ese acuerdo, ¿no? Sí. Hay varias preguntas relacionadas con esto que pasaría si finalmente no se llega a un acuerdo. Esto es, yo no sé hasta qué punto es cisne negro, pero desde luego parece que ahora todos los inversores se decantan por habrá un acuerdo, algún tipo de acuerdo, y veremos cuál es. A mí me cuesta mucho ver que no lo vaya a haber. Otra cosa es que pensemos, otra cosa es qué esperamos de ese acuerdo, porque este acuerdo solamente puede estar en los márgenes. Solamente puede estar en los márgenes de los 350.000 millones de superávit comercial que tiene China con Estados Unidos. Todo lo que puedan acordar con toda su buena voluntad, que la tienen, etcétera, etcétera, está en márgenes. No estamos hablando de va a llevar al crecimiento global al 4%, ni va a temperar las expectativas, que la magia no existe. Algún valor concreto está relacionado con esto también, que hemos visto también muchísima volatilidad en resultados de algunos valores relacionados con los más afectados, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista Hablaba antes en una pregunta sobre las tecnológicas y el value, ¿no? Yo creo que tenemos que entender qué es value, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando una empresa
lleva 20, 30 años dando rentabilidad negativa para los inversores, esa empresa no es value, es value trap, ¿vale? Es trampa de valor. Y el mayor riesgo en el mercado ahora mismo no está en los valores que parecen ópticamente caros, porque normalmente la razón es por la que parecen ópticamente caros es porque lo hacen muy bien y porque son buenas empresas que están sobreviviendo a la ralentización, sino los que parecen ópticamente baratos. Hay varias preguntas relacionadas, las voy a dejar para el final. Hay una sobre las energías renovables aquí en España y el cambio regulatorio. A ti te encanta el tema. ¿Pero qué pregunta? No, básicamente opinión sobre las energías renovables, en concreto la energía solar, con la nueva legislación y el abaratamiento de materiales. Bueno, las energías renovables, un futuro estupendo. Depende de qué múltiplos le pongas a ese futuro. Eso es como todo en esta vida, ¿no? Entonces no hay ningún problema, pero debemos ser conscientes que el abaratamiento de los costes no está haciéndolas más competitivas, ¿vale? No las está haciendo más competitivas porque el coste de el precio por megavatio hora de esas sigue siendo más caro que el del petróleo, por ejemplo, con el petróleo a $50. Es decir, las tecnologías disruptivas no se hacen más baratas ellas solas, hacen más baratas a la competencia también. Entonces, ignorar que el petróleo se abarata también hace que muchas veces caigamos en el error de pensar que esos múltiplos van a crecer. En el caso de China, ojo, porque las instalaciones de viento y de solar continuarán siendo fantásticas, pero de nuevo las expectativas. Cualquiera que vaya a China ha visto los paneles solares, hileras e hileras e hileras de paneles solares sin conectar a la red y las cantidades ingentes de molinillos y no conectados a la red. Es decir, no van a soportar esa enorme subida de múltiplos. Hay una pregunta, luego el resto son, y las voy a ir agrupando, relacionadas con carteras, estrategia de inversión, y me voy a permitir yo luego contestar. Pero desde el punto de vista de la globalización, ¿es real el fin de la globalización? El fin de si es así, ¿cómo afectaría a la economía global? Todas estas cosas que estamos viendo, el avance de los populismos, el avance de estas tendencias intervencionistas y proteccionistas, no son porque vaya a acabar la globalización, sino que son los últimos estertores de los dinosaurios del intervencionismo. Las tecnologías disruptivas son imparables, son imparables. Y la mejora del comercio global es imparable también. Una cosa completamente distinta es hablar de globalización como la entendemos en el consenso, que es que un grupo de señores deciden unilateralmente por dónde van las cosas, y otra cosa, que eso es globalismo, mal, eso no tiene nada que ver, y otra cosa es la verdadera globalización, que es que las empresas, los ciudadanos, todos estamos cada vez más conectados, y eso es una maravilla. Eso va a continuar. El globalismo tiene sus días contados. Hay una pregunta solo, que tiene un pequeño sesgo político. Sí. Yo creo que he contestado, ¿no? Por el auge de los populismos y todas estas cosas. La pregunta es muy concreta. El auge de Vox y el problema de Rejón y Podemos, si eso puede tener algún impacto. Es que me hace ilusión preguntártelo Mira que no tiene malos, mucho que ver con lo nuestro, pero porque está uno aquí. Pero bueno, ya que estamos. Bueno. No, es por dar. Hombre, a ver, creo que es interesante. Hablando antes de cisnes negros, un enorme aumento de la intención de voto en las elecciones europeas. Alternativa por Alemania, Frente Nacional, Liga Norte, etcétera. Para mí es un riesgo muy, 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 muy importante, porque son todos partidos anti-euro. Ya no es una cuestión de ser populistas o no populistas, ¿verdad? Eso a mí sí me preocupa, ¿de acuerdo? Lo de vale, ya está, no hace lo falta, de Rejón, no hace falta que sigas, mucha suerte perdiendo las elecciones. No hace falta que sigas. Yo creo que, al margen de la broma, creo que es evidente el tema
populismo, y lo hemos puesto como uno de los aspectos con esa foto, esa imagen de las elecciones de mayo, y creo que es relevante porque, bueno, creo que estamos, y el comportamiento de la bolsa o de las bolsas europeas con respecto al resto, aparte de otros aspectos, pesa, y volveremos a tener episodios relacionados con este aspecto. Y es muy importante, en cualquier caso, fuera de bromas, que nos preocupan los populismos de los que hablábamos antes. No es lo mismo, por lo menos, hablabas antes de Vox y de Íñigo, no es lo mismo porque no son anti-euro. En España es imposible no ganar unas elecciones, es imposible presentarte a unas elecciones siendo anti-euro. Podemos lo era, lo tuvo que abandonar absolutamente porque son politólogos, saben que las cosas no tienen, cuando no tienen tracción, ¿no? Por eso ahora están defendiendo la bandera. Yo creo que está claro. Bueno, hay varias preguntas que me encantan y vamos a ir terminando. La primera es relacionado con la ISR, la inversión socialmente responsable. ¿Qué opinan y qué ofrecen? Bueno, gracias al que ha formulado la pregunta, porque nosotros en Tresis llevamos años apostando por la inversión socialmente responsable. Cuando digo años, digo muchos años. Tenemos carteras estrictamente formadas por fondos socialmente responsables, y tanto es así, y la especialización que tenemos en nuestro equipo de analistas, que hace el año pasado, en el mes de mayo, si no me equivoco, lanzamos un fondo socialmente responsable, compuesto exclusivamente por vehículos que tienen el sello de la inversión socialmente responsable. Esto es una tendencia y va a seguir creciendo y aumentando. Por tanto, encantado tengo el correo, por tanto, encantado de contestarle, y con toda nuestra gama y toda nuestra oferta, que además, lo he dicho en alguna ocasión, no solamente no es o no pierde con respecto a la inversión, entre comillas, normal, sino que añade estabilidad y no pierde rentabilidad. Es decir, tiene la misma rentabilidad y con algo más de estabilidad. Por tanto, contestar esa pregunta. Sí, vale. Varias preguntas genéricas que son, creo que muy relevantes y que resumen en cierta medida lo que es nuestra forma de entender el mundo de la inversión. Nosotros no estamos o no somos ajenos a las fluctuaciones, invertimos en mercados y por tanto estamos sujetos a lo que hacen los mercados. Desgraciadamente, a pesar del análisis, a pesar del esfuerzo y los recursos que dedicamos a intentar entender cómo van a reaccionar los mercados a todas estas cosas, hay veces que no lo hacemos, que nos equivocamos. Pero es verdad que si nosotros o nuestros clientes están en el perfil de riesgo que les corresponde, y esto es muy importante, y no hablo solamente de aspectos fiscales, de riesgo, de aspectos psicológicos, sino también fiscales, que hay alguna pregunta, pero sobre todo desde el punto de vista del horizonte temporal, de cuáles son los objetivos, sus objetivos, vuestros objetivos a la hora de diseñar una cartera. Creo que estas fluctuaciones no nos importan o no nos deberían importar demasiado. Sé que ponen muy nervioso, a nosotros también nos ponen nerviosos. No nos gusta nada ver una cartera en negativo, se lo garantizo. Pero es verdad que si lo miramos con perspectiva, si creamos nuestras carteras en base a nuestros objetivos y sabemos cuándo vamos a necesitar el dinero y planificamos y gestionamos nuestras carteras en base a ese horizonte temporal y a ese objetivo, estos movimientos no nos deberían importar. Hay preguntas que me dicen, ¿debo entrar ahora? ¿Debo tener? ¿Cuánto significa su posición neutral? La respuesta es fácil, en función de cada perfil de riesgo. Y cada perfil de riesgo es el suyo. Y no solamente, seguramente no tienen un solo perfil de riesgo. Tendrán tantos perfiles como objetivos tengan. Y eso lo marca, por supuesto, su tolerancia al riesgo, pero también su horizonte temporal. ¿Cuánto tiempo tenemos para conseguir ese objetivo? Lo que sí que les digo, y esto estadísticamente también está demostrado, aunque la estadística es la estadística. Ya saben el prólogo del libro que dice que el profesor de estadística se ahogó en un río que tenía de media 50 centímetros de profundidad, ¿no? Digo, quito el chiste. La estadística dice que si nosotros nos perdemos tan solo 2 días de estar a largo plazo
y nos perdemos los mejores días de esa bolsa, es decir, nunca sabemos cuáles van a ser los mejores, pero si no estamos en esos 2 días, prácticamente reducimos a la mitad nuestra rentabilidad anualizada en nuestra cartera. ¿Qué quiero decir? Que si nos salimos por un momento de pánico, que los vamos a tener, que vamos a tener momentos difíciles, todo lo que hemos dicho, insisto, que va a haber momentos de volatilidad, que no descartamos que vuelva a haber movimientos bruscos. Pues si nos perdemos, nos salimos por ese momento de pánico, nos salimos, recuperar nuestra pérdida es muy, muy complicado. Por tanto, primero, el perfil de riesgo. No hay un volumen determinado para un inversor con un perfil medio, con un horizonte. Es que cada uno tiene su perfil, cada uno tiene su objetivo. Sí. Y esto, mirarlo desde arriba, es clave. ¿De acuerdo? Pero si yo estoy en un 50% y tengo miedo, seguramente no esté en mi perfil de riesgo. Por eso nosotros, nuestra obligación, como sus asesores, es tratarles de ayudar a identificar esos objetivos vitales que les van a permitir tener una cartera para cada uno de estos objetivos y poder ver las cosas con perspectiva. Si lo hacemos bien y estamos a su entera disposición para dedicarle el tiempo que sea necesario, estos movimientos no nos van a preocupar. Si lo que estamos es especulando, pues buena suerte. Nosotros eso no lo sabemos hacer. Nosotros no sabemos, porque no tenemos la bola de cristal, saber si mañana va a subir un 3, un 4, un 5 o va a caer un 3, un 4, un 5. Podemos hacer nuestro análisis y tratar de identificar por dónde van los mercados. Pero lo que sí que sabemos hacer es dedicarle el tiempo para ver cuál es el objetivo de cada uno de ustedes. Eso es en lo que realmente nosotros estamos dispuestos a dedicar todo el esfuerzo para tratar de ayudarles a navegar, que es complicado, momentos de volatilidad, que como he dicho antes, está aquí para quedarse. Poco más les puedo añadir. Esto contesto la posición neutral, el porcentaje, depende de cada uno de ustedes. ¿Es momento de entrar en Estados Unidos o no? Sabemos cuáles son nuestros pesos, ya hemos comentado que preferimos Estados Unidos que Europa. Temas fiscales que sé que nos preocupan a todos, cambios hay. Algunas preguntas relacionadas con SICAVs. Bueno, tampoco hay grandes cambios. La ley es la ley y la ley de momento no se ha cambiado. ¿Quién va a decidir el porcentaje en una cosa u otra? Lo que pasa es que es muy incómodo estar en una SICAV cuando todo el ruido es el que es. Los impuestos a las transacciones financieras, pues desde luego bueno no es, y están, digo que me lo preguntan, ¿no? Pues ¿va a cambiar la actividad en las bolsas o por los activos españoles? Pues desde luego no ayuda. Si es más caro comprar una empresa española que comprar una francesa o una italiana o una inglesa del mismo sector, claro, pues ya tiene la respuesta, ¿no? Y esto es lo que supone alguna de las medidas que sí que han entrado en vigor. Por tanto, reitero que estamos a su entera disposición para analizar y tratar de contestar a esa pregunta de cuánto debo tener en renta variable, de si tengo liquidez o no, si debo entrar o no. No hay una respuesta genérica. Creo que lo que tratamos de hacer con nuestra visión es dar una idea de por dónde van los tiros, de qué puede afectar al mercado. Esto es a lo que dedicamos la mayor parte del tiempo, pero sobre todo, y esto es lo importante, que cada uno de ustedes esté en el perfil adecuado, primero para alcanzar sus objetivos y luego, por supuesto, para que no sufran demasiado. ¿De acuerdo? Yo creo que lo dejamos aquí, son 1:30, es el compromiso que teníamos. Muchísimas gracias de nuevo por venir. Me ha encantado ver la sala llena, han tenido que poner más sillas y con el día que tenemos hoy en Madrid, como he dicho al principio, de verdad, 1000 gracias por su atención y espero que nos veamos muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias.